hermano, es muy simple. Mi lección tiene que ver con las críticas que hoy en día, especialmente y a través de los tiempos, la Iglesia del Señor comúnmente recibe. Y van a aparecer al menos 7 críticas que pienso que son las más comunes. Y el hermano Juan le va a ir dando a las críticas. La primera de ellas es, hermanos, que las personas critican que nosotros creemos en el bautismo para salvación. Obviamente, la partida calvinista ha metido muy en medio de las personas, muy adentro, que el bautismo es una obra. Y porque es una obra, y como nosotros somos salvos por gracia, de acuerdo a Efesios 2 y versículo 8, entonces estamos mal nosotros al enseñar que el bautismo sea una obra, ¿verdad? Que sea requerido para la salvación. Como número dos, y ahorita vamos a estudiar en detalle todas estas propuestas. También se nos critica que la Iglesia del Señor no creemos en el Antiguo Testamento. Y esto, hermanos, han surgido demasiadas críticas que nos dicen que de mejor debiéramos de romper la Biblia. Hay gente que sarcásticamente nos dice, mejor rompe la Biblia y tráete un Nuevo Testamento porque tú no crees en el Antiguo Testamento. Y se van por el lado de que la palabra de Dios, el Antiguo Testamento también es palabra de Dios, lo cual nosotros no discutimos y no negamos que sea palabra de Dios. En su momento hablaremos también cómo resolver esta crítica y cómo con la escritura decirles a las personas por qué no creemos en el Antiguo Testamento como mandamiento para la iglesia hoy en día. Como punto número 3, también vemos que se nos critica que no creemos en la intervención del Espíritu Santo. Lo que la gente está diciendo realmente es que no creemos en los milagros, en los dones de sanidad divina, ni en el hablar en lenguas. Es lo que prácticamente nos están diciendo. Nos llaman iglesias muertas, donde el Espíritu Santo no reina, que nosotros no estamos unidos a las doctrinas del Nuevo Testamento porque no vemos lo que ocurrió especialmente en los años en los cuales los apóstoles realizaron su ministerio. Como punto número 4, de ahí va una cosa relacionada con la otra, no creemos en los milagros. Nos critican verdaderamente ampliamente esta decisión de que nosotros no tenemos fe en la oración, que nuestras oraciones son muy débiles, que no estamos conectados con Dios, porque al no creer en los milagros, por supuesto es que no creemos que Dios tiene el poder y no creemos y que Dios no escucha nuestras oraciones precisamente por la misma razón, porque no mantiene una relación de comunión con nosotros quienes negamos todo esto. Número 5, también nos dicen en el momento de adorar, ustedes, los cristianos, no utilizan música. Y bueno, el rey David adoró con música y ustedes, ¿por qué no lo hacen? E inmediatamente incrustan el Salmo 150, que lo veremos en su momento también. Como número 6, y yo no sé si aparezca aquí en la pantalla de ustedes, pero como número 6 nos critican que creemos que seremos los únicos en ser salvos. Bueno, ¿de dónde surge esta idea? Tal vez, hermano, surge de la idea de que decimos que cuando el Señor venga, Él va a venir a salvar su iglesia. Y cuando hablamos de su iglesia, pues hablamos de la iglesia de Cristo, la única iglesia que se menciona en la Escritura. Por lo tanto, de ahí ellos deducen e infieren que nosotros, de una manera arrogante, decimos que somos los únicos que seremos salvos. Vamos a ver en detalle también la propuesta. Y como número 7, decimos, nos dicen, ustedes creen que la iglesia salva. Y vuelven a meternos en nuestra cara, quien salva es Jesucristo y por lo tanto ustedes están mal. Entre estas y otras muchas críticas, queridos hermanos, crecemos hoy en día. Muchos cristianos nos llenamos de terror, otros nos avergonzamos, otros no sabemos cómo responder ante estas críticas, especialmente si estas críticas vienen de un ser querido, un familiar o un amigo de la infancia con quien tenemos una buena amistad. Pero al pasar el tiempo disertamos en cuanto a las doctrinas. Por lo tanto, mi propuesta, mi objetivo al elaborar este estudio es compartir con ustedes cómo nosotros lidiar con estas críticas tan fuertes contra nosotros, pero cómo enseñar al mismo tiempo, convertir esa crítica en una enseñanza.
para la persona a quien está dando esta crítica para cada uno de nosotros. Así que, pues vamos a darle otro clic, mi hermanito, y vamos a la segunda página de la presentación. Es primeramente yo hago la propuesta: ¿por qué creemos en el bautismo? Es cierto que nos critican que somos personas que predicamos que el bautismo es necesario. La primera cosa, y por lo cual nosotros no tenemos que tener vergüenza cuando se nos critica esto, o cuando nos dicen que somos personas que creemos el bautismo, la palabra del Señor respalda lo que estamos creyendo. Lo que tenemos nosotros que decir, claro, con amor, con paciencia, es decirle a esas personas: mira, no creas nada de lo que yo te quiero decir, pero quiero que cuando tú leas de la palabra del Señor, pongas tus oídos y tu corazón se abra, porque es Dios el que te va a decir la razón por la cual yo creo y yo predico y yo enseño que el bautismo es necesario para la salvación. Mateo capítulo 28, si ya están ahí, versículo que se leyó en la introducción, gracias a nuestro hermano, voy a volverlos a leer del versículo 18 al 20, porque el énfasis, hermanos, de Jesucristo en esta conversación no es con los que no son cristianos, era con sus mismos discípulos a quienes estaba enviando, ahora sí, en la comisión ilimitada o la gran comisión, para ir a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y entre otras cosas, una de las cosas prioritarias que el Señor les dice a sus discípulos es que ahora ustedes pueden ir, y se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Primeramente, hermanos, sería bueno que en esta conversación nosotros hagamos hincapié en lo que eso implica. Estamos ahora ante un Señor diferente, ante un Jesús diferente del que leímos en el capítulo 27. ¿En qué radica la diferencia? En el capítulo 27 Jesús todavía estaba vivo, sujeto a tentaciones, incluso estaba entregando su vida por la nuestra. En el capítulo 28 que estamos leyendo, estamos viendo a un Cristo resucitado, a un Cristo victorioso, glorioso, que ha terminado con el pecado y con la muerte. Por eso ahora, bajo la administración que entre el consejo de Dios se tuvo, no sé cuándo ni cómo, pero por lo que leemos aquí, esto es lo que se da a entender: Jesucristo reclama tener toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Ahora, si las personas no quieren creer esto, bueno, ya es, usted no está obligado a convencer a nadie. Yo no estoy obligado a convencer a alguien. Yo estoy referido por Dios, estoy obligado a comisionar, a compartir el mensaje del Señor, pero no obligado a que esa persona, hermanos, lo acepte o no. Eso ya es decisión de cada persona en particular. Es como lo que Dios le dijo al profeta Ezequiel: usted va a ir a hablarle a mi pueblo, y si la persona mala se pierde, está bien, yo le voy a juzgar. Pero si las personas rebeldes se pierden y usted no les dijo, entonces sobre usted también voy a reclamar la sangre de esa persona que se perdió. Ve, el Señor no responsabilizaba a Ezequiel por obligarlos a creer, pero sí a compartir y a decir lo que Dios le había enviado a decir. Entonces el Señor, reclamando toda la autoridad, les dice a sus discípulos: ahora vayan a todas las naciones. Esto explica que el mandamiento es para todas las personas, no importa qué cultura, qué sociedad sea, la oriental, la occidental, la del norte o la del sur, las personas de cualquier nacionalidad. El evangelio es el mismo para todos y no tenemos que alterarlo, modificarlo o cambiarlo. Hay un solo evangelio. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Este versículo 19 es exponencialmente importante, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor, habiendo reclamado toda la autoridad, comisiona, como quien tiene la autoridad, como si es un rey recientemente proclamado, le dice a sus discípulos: yo le envío a usted
que vaya por todo el mundo a ser discípulos. Un discípulo se hace cuando, habiendo escuchado la doctrina que usted le va a predicar, es invitado a ser parte de la creencia o del cuerpo doctrinal que usted le predica. Entonces, como un sello, como una parte de que esa persona es obediente y quiere ser un discípulo, usted va a bautizarle. Usted le va a bautizar. Más adelante, Pedro explica el verdadero propósito del bautismo, que es para perdón de los pecados, ¿verdad? Sin embargo, aquí el Señor les envía diciéndoles que este mandamiento del bautismo viene bajo el auspicio de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, no es algo que de repente al Señor se le prendió en su mente, algo que de repente el Señor Jesucristo él dijo, voy a hacer esto para que la gente se haga mi discípulo. Esto cuenta con la aprobación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, en este nombre, bajo esta autoridad, nosotros somos bautizados. Y después viene, hay que enseñar que guarden todas las cosas que os he mandado. Si nosotros asintiéramos, si nosotros por complacer a la gente dijera, ok, ya no voy a predicar que el bautismo es necesario. El versículo 20 también tendríamos que decir que tampoco vamos a enseñar a nadie, porque ambos mandamientos proceden de la misma persona, tanto el bautizar como enseñar que guarden todas las cosas que nos había mandado. Todo viene de Jesús. ¿Y por qué voy a querer tomar solamente parte de ese mandamiento? Entonces nosotros, hermanos, aunque las personas sean nuestros familiares y les duela que prediquemos y que digamos que si nosotros no obedecemos a Dios, especialmente en el nuevo nacimiento, para empezar, ni podemos llegar a ser discípulos del Señor. Esto no depende de mí, esto no es que si yo quiero, no es que si me gusta o no. Cuando las personas se ponen en ese plan, nos hace recordar inmediatamente, hermanos, a el leproso, el que fue a buscar su sanidad, que solamente quería ser sano si las condiciones se daban como él se las imaginaba. Y como el profeta ni salió siquiera, porque es lo que él pensaba, que el profeta saldría, oraría por él, tocara la sarna de su lepra, etcétera, pero no se da, entonces se regresa enojado. Mucha gente dice, bueno, eso es lo que ustedes creen, que el bautismo es un mandamiento, pero la escritura nos enseña el ladrón en la cruz. Y es lo primeramente que nos van a decir. Podemos continuar con el siguiente renglón donde se nos habla desde el inicio, hermanos, y esto es lo que el Señor nos da a nosotros a entender a través de la inspiración del Espíritu Santo. En Hechos 2, versículo 38, y como pueden notar, queridos hermanos, son textos que usualmente utilizamos y que no porque los utilicemos tantas veces pierden su significado. El versículo es precedido por una pregunta. Lo que leemos, perdón, en el versículo 38 es precedido por una pregunta que le hacen a los apóstoles en la primera ocasión que se predicó el evangelio. Y dice la escritura que cuando la gente escuchó lo que Pedro y los apóstoles habían predicado, es decir, les habían dicho que ellos habían sido los que habían dado muerte a Jesucristo, el Hijo de Dios, eso les dolió profundamente en su corazón y preguntan qué podían hacer. Digo, a Pedro se le pudo ocurrir un millón de cosas, pero no se trataba de que Pedro se le ocurriera o se ingeniara qué consejo dar. Más bien, él recuerda lo que el Señor Jesucristo les dijo 50 días antes de que él se fuera. Cuando les dijo, vayan a ser discípulos bautizándolos. Por lo tanto, la respuesta de Pedro fue, número 1, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros. Si Pedro y los apóstoles en el inicio de la iglesia, en el inicio del advenimiento del reino sobre la tierra, hacen caso a lo presupuestado, a lo predicho por Jesucristo, quien reclama toda autoridad, ¿quién es usted o quién soy yo
para que 2000 años atrás yo venga y salga con una oración del pecador y le diga a la gente, mira, si tú quieres ser salvo, todo lo que tienes que hacer es abrirle tu corazón a Cristo y repite conmigo esta oración. Y entonces cuando terminas, usted es salvo. Nada de esto, hermanos, encuentra un apoyo bíblico, ¿verdad? Entonces, no se apene, no se abochorne cuando le critican y dicen, ustedes son de los que creen en el bautismo para salvación. Siéntase orgulloso de ser uno de los pocos que 2000 años después todavía sigue diciendo y predicando lo que Jesucristo nos enseñó, que el bautismo es necesario para la salvación. ¿Por qué? Dice el versículo 38 que Pedro les dijo que se bautizaran en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Imagínese, ¿cómo puede una persona ser un discípulo del Señor si ni siquiera es perdonado de sus pecados? Digo, porque el bautismo cumple con ese propósito. Y en 1 de Pedro 3:21 dice Pedro que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. En el siguiente renglón tenemos otro pensamiento. Y es una pregunta. Después de haber visto esos dos particulares textos que hemos leído, yo les pregunto a usted si debiéramos dejar de enseñar para complacer a la crítica. A lo mejor es mi mamá la que se opone al bautismo. A lo mejor son mis hijos que crecieron y agarraron otra idea. ¿Voy yo a complacerlos? ¿Voy yo a verdaderamente, hermanos, a decir, bueno, mi hijo, a lo mejor tiene razón? Mira, mamá, quizá tú pues ya eres más ancianita. Pienso que está bien si no te quieres bautizar. Bueno, dice el apóstol Pablo en Romanos 3:4, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Voy a dejar de enseñar lo que Dios dice para evitar la crítica? De ninguna manera. El verdadero cristiano seguirá enseñando que el bautismo es necesario para la salvación. Ahora, fíjese bien el siguiente pensamiento. Dejemos, hermanos, al hombre rebelarse contra Dios. Al final, la Biblia seguirá enseñando. Si la gente no quiere cambiar, usted no tiene que forzarlo, como le dije. Pero aunque la gente niegue y vaya al ejemplo del ladrón en la cruz, permítame usar 2-3 minutos sobre el ladrón en la cruz porque es el ejemplo más relevante que utilizan. ¿Qué hay de bueno o qué hay de malo en el ladrón en la cruz? Bueno, en él no hay nada malo. Ese ladrón finalmente encontró gracia en el último segundo, por decirlo así. Es que así de grande es la gracia del Señor, ¿verdad? Aquí lo que a continuación debemos de decir es que, y eso lo tengo en la siguiente página, donde se nos critica que no usamos el Antiguo Testamento. Hay mucha gente, hermanos, que sí trae la Biblia debajo de sus brazos y a lo mejor por muchos años la ha acarreado, pero que siempre dan su oído al hombre, llámese pastor, sacerdote o pastora, pero no leen por sí mismos, es decir, nunca tienen la intención de aprender de Dios, sino de lo que el hombre repite. Y muchas veces el hombre, hermanos, no repite lo que Dios dice, lamentablemente. Por eso Jesucristo dijo, mira, déjalos, son ciegos, son guías ciegos. Y si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, este tipo de personas, queridos hermanos, en cuanto al ladrón en la cruz, no saben que este hombre vivió bajo el periodo que se llama la ley antigua. Es decir, el hombre categóricamente, hermanos, según la historia, ha pasado, como todos sabemos, por diferentes dispensaciones. Y el ladrón en la cruz, junto con Jesucristo, vivieron durante el tiempo de la ley. De hecho, Jesucristo dijo que él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y que ni una jota ni una tilde de la palabra pasaría hasta cuándo.
hasta que todo fuere cumplido. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo? Lo cumplió. Por eso el escritor de los Hebreos más adelante va a decir que Él lo quitó. Él quitó, bueno, me estoy metiendo al próximo punto. Entonces, esa es la cuestión del ladrón en la cruz. Él es un hombre que encontró gracia delante del Señor en el último segundo y no requirió ser bautizado porque el mandamiento del bautismo no se da hasta que después que Cristo es resucitado. Por esa razón es que él no tuvo que serse bautizado, aunque no estoy del todo seguro si se haya bautizado o no, al menos con el bautismo que Juan estaba predicando, porque Juan vino predicando un bautismo para el arrepentimiento. Vaya usted a saber si él fue uno de los que al inicio del ministerio de Juan o de Jesús mismo, él se bautizó. No lo sé, ¿verdad? Pero hay que hacerle entender a la gente que, la razón por cual él no tenía que ser bautizado. Dele, hermano Juan, cuando el mundo se prenda en fuego, porque esto es lo que va a ocurrir cuando venga el Señor, hermanos, en el último día, cuando venga a juzgar, la Biblia continuará todavía diciendo lo mismo, que el bautismo es necesario para la salvación. En Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, rápidamente, el apóstol Pablo nos dice lo que es el bautismo y por qué es necesario el bautismo. Dice la escritura así, el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dicho sea de paso, este versículo se presta para que usted, cuando esté explicando esto, le diga a la gente lo que significa un bautismo. Significa una sepultura. Así que somos sepultados con Cristo Jesús. Lo que también da una pauta para decirle es cuando nosotros voluntariamente decidimos morir al pasado, al mundo, y el Señor nos hizo vivir para una nueva esperanza en el Señor. Ok, permítame. Entonces, hermanos, esto es lo que dice la escritura. Y el Señor en este momento, hermanos, y el apóstol Pablo, perdón, nos da a nosotros claridad en el asunto y nos hace recordar lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo. Si no nacieres de nuevo. Bueno, para nacer de nuevo hay que morir primeramente, hay que matar al hombre viejo, hay que despojarnos de él y entonces podremos volver a nacer. Es importantísimo que la gente entienda que tiene que volver a nacer. El mandamiento del bautismo no podemos nosotros pasarlo por alto, aunque sea con nuestras familias o amigos del alma, tenemos que decir lo que la escritura nos dice y proclamarlo siempre. Y ahora yo le hago una pregunta en la siguiente renglón. Ahora, ¿qué va a hacer usted? Bueno, yo sé que estoy hablando aquí principalmente con hermanos ya bautizados, pero cuando usted hable con una persona quien al principio le mostró una crítica férrea en contra de lo que usted crea, después de haberle mostrado estos textos, le puede preguntarle a usted, ¿ahora qué va a hacer? Ananías le dijo a Saulo, para aquellos que creen que la oración del pecador salva, yo no sé, hermano, Saulo 3 noches ciego, 3 días, estaba orando. Y si hubiera sido cierto que la salvación, que la salvación se obtiene únicamente orando, pienso que Saulo hubiese sido salvo en ese momento. Sin embargo, este siervo de Dios llamado Ananías viene y le pregunta, ¿y ahora por qué se detiene? Levántese y bautícese, ¿verdad? Invocando su nombre, para que sean borrados tus pecados. Digo, 3 días orando, pienso que el Señor le hubiese sanado, le hubiese dado la salvación. Pero todavía Ananías dice, no, usted tiene pecados, está lleno de pecados, según Hechos 22, versículo 16. Así que en la última frase que tengo en esta primera página, hago una pregunta, ¿usted se opondrá a lo que dice Dios? Y eso le hacemos esa pregunta con quien estemos platicando. Después de haberle explicado y leído estos versículos, usted le puede preguntar, ¿y ahora se va a oponer a lo que dice Dios? Bueno, pasemos a la segunda, hermanos, propuesta o crítica que nos hacen. Y eso tiene que ver, hermanos, con la cuestión de lo que creemos en relación al Antiguo Testamento. No vamos a alcanzar a ver a las 7, quizá está rapidito, vamos a verla. ¿Por qué se nos critica que decimos que el Antiguo Testamento, hermanos, no es autoridad para la iglesia hoy en día? Y hay que ser específicos.
Primeramente, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, un versículo, hermanos, clave para presentar esta apología, esta defensa hacia esta crítica. Dice el versículo 15, la escritura: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Toda persona que abramos la Biblia tenemos que tener esta prioridad y esta responsabilidad. Por ejemplo, yo sé cuánta responsabilidad pesa por mí cuando me subo a un púlpito, o cuando envío mis audios, o en este momento que estoy compartiendo la palabra con usted. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el consejo de Dios. Y Pablo dice: procure presentarse ante Dios aprobado. Y luego hace referencia a qué, en qué tengo que estar aprobado. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. A eso se refiere cuando él habla de nuestra aprobación. Aquí ahorita no está teniendo en cuenta nuestra moralidad, etcétera. Él está enfocado en el uso que nosotros hacemos de la palabra de Dios. Y ustedes, hermanos varones, que también hacen lo mismo, o hermanas que dan clases, sobre ustedes también cae esta responsabilidad. Aunque estemos enseñando niños, no importa. Tenemos que entender lo que Dios ha puesto sobre nuestros hombros. Es muy hermoso enseñar, pero es una gran responsabilidad enseñar lo que es correcto. Después dice: creemos, para empezar, que si creemos nosotros, hermanos, en el Antiguo Testamento, el mismo Jesús citó, hermanos, también esta historia de Jonás. Yo creo en el pez que se tragó a Jonás. Aun cuando muchos lo ven como un cuento, como una falacia, yo creo que es una historia real, porque la Biblia lo presenta así. También creo en el milagro que Dios hizo al partir las aguas del Mar Rojo en dos. Y en todas las historias, creo en esa historia que nos cuenta Josué, cuando el pueblo rodeó, hermanos, la ciudad de Jericó, y al gritar y tocar la bocina y los cuernos, los muros de Jericó cayeron. Entonces, con esto lo que estoy diciendo es que no estamos diciendo que el Antiguo Testamento no sea palabra de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice la escritura, un versículo también muy conocido, que toda la escritura es inspirada por Dios. De hecho, cuando Pablo, pienso yo, que mencionó este versículo, en, usando la traducción de la Septuaginta, de la cual Jesucristo también la utilizó en varias ocasiones, que era la traducción de la Biblia hebrea al lenguaje griego. Bueno, Pablo tiene en mente exactamente el Antiguo Testamento, la ley. Y les dice que toda esa escritura, hermanos, también es útil para enseñarnos, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La utilidad de la palabra de Dios, hermanos, aquí no debemos estar poniéndola sobre el terreno de la duda. A quienes nos critican que lo que decimos, que el Antiguo Testamento no es autoridad para la iglesia, hay que explicarles exactamente esto. No estamos diciendo que no sirve, que no es funcional, pero lo que estamos diciendo que como ley, como un conjunto de normas y mandamientos, no es aplicable a la iglesia. ¿Por qué? Le damos la siguiente, hermano Juan. Porque, porque enseñamos, hermanos, la verdad, ya que nosotros estamos aquí para enseñar lo que Dios dice. Entonces no creemos que el Antiguo Testamento sea una autoridad para la iglesia. ¿Cuál es nuestra base para decir esto? Bueno, la Biblia tiene que ser, citando lo que Pablo dice a los Efesios en el capítulo 2, del versículo 11 en adelante. Pablo hace entender, número uno, lo siguiente: escuche: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne,
En aquel tiempo, hablando de los gentiles, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, ¿qué cosa? Las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear para en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, manteniendo en ella las enemistades. Punto clave, versículo 15. Jesús con su vida vino y abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Así que vamos entrando al terreno de la negativa al uso del Antiguo Testamento como ley al Nuevo Testamento, a la iglesia, perdón. Aquí hay un gran fundamento para explicar la razón del por qué no utilizamos el Antiguo Testamento como regla normativa a la iglesia. El Señor vino a abolir esta ley. Ahora, si esto no fuese suficiente, pasamos a Colosenses también en el capítulo 2. Colosenses capítulo 2, iniciando el versículo 14 en adelante. Allá en Efesios, Pablo utilizó la palabra abolir. Aquí utiliza la palabra anular, que ambas tienen el mismo principio. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. La explicación del versículo 14 requeriría otros 15-20 minutos. Sin embargo, por ahora no entremos en todo detalle, pero veamos, hermanos, el verbo anular. Pablo, para beneficio del mundo gentil, le habla diciendo que esa acta, refiriéndose a la ley, era contraria a ellos. Por lo que, vuelvo a repetir, si entro en ese terreno me voy a llevar 15-20 minutos. ¿Sí? Sabemos que en la ley, hermanos, muchos gentiles quedaban excluidos, como Pablo lo acaba de explicar a los Efesios. Estabais lejos a los pactos de la promesa. Verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nadie creía ni en la tierra, y quizá en el mundo, hermanos, o en el inframundo, en el mundo de los espíritus, que a través de la muerte en la cruz Jesucristo alcanzaría a editar, a promulgar una nueva ley triunfante. Los exhibió triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, porque ya se emulgó una nueva ley, porque el Señor, como vamos a leer más al rato en Hebreos, ya es mediador de un nuevo pacto. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Digo, necesitamos nosotros estar cáusticos, necesitamos estar completamente cerrados a una verdad tan deliberadamente y simplemente expuesta como lo que Pablo hace. El siguiente renglón, querido hermano Juan. Ahora oímos al que tiene toda autoridad, a Jesucristo, que fueran a predicar a los discípulos, a todo el mundo esta verdad. Y en Hebreos capítulo 8, de los versículos 6 al 13, el escritor cita lo de el profeta Jeremías diciendo que Dios haría un nuevo pacto. Pero vaya conmigo a Hebreos 9, porque el tiempo se nos está yendo y de perdido quería concluir con este pensamiento. En Hebreos 9, versículos 15 al 17, dice la escritura, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. En Hebreos 8, el versículo que aparece ahí en pantalla, el escritor
convoca o trae a la memoria lo que Jeremías dijo, que el Señor Dios traería un nuevo pacto con su pueblo, diferente al que hizo con sus padres. Entonces, ahora Cristo es presentado como el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. El Nuevo Testamento no podía entrar en vigor mientras Cristo estaba vivo. De ahí que el ladrón en la cruz no vivió bajo los parámetros o preceptos del Nuevo Testamento. Para que el testamento entre en vigor tiene que haber muerte del testador. Cristo es el testador porque estamos bajo la ley de Cristo, por lo tanto no había entrado en vigor. Verso 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Ahora entiende por qué Mateo 28. Ahora sí, toda potestad me es dada. Ahora sí, vayan y prediquen. Ahora sí, bautícenlos. Esa es la nueva ley. Esa es la nueva ley, queridos hermanos. Le damos al siguiente renglón, hermanos. Así que quienes nos critican, les pregunto, ¿viven bajo la ley de Moisés o bajo la ley de Cristo? Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, ya un poco cansado, pienso yo, Pablo, de estar lidiando con este grupo de hermanos, quienes una y otra vez querían volver otra vez a la ley. Le dice Pablo, os y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Obviamente, que se circuncida por razones religiosas, por cumplir la ley. A eso refiere Pablo. Que está obligado a guardar toda la ley. En la mente de Pablo es que no entienden ustedes de lo que nos ha liberado Jesucristo. ¿Quién de nosotros, quién de nuestros padres, por más que intentó, pudo cumplir con los mandamientos de la ley? Nadie. Solo Jesús. Así que si usted quiere circuncidarse por motivos religiosos, dice Pablo al hermano en Galacia, estás obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis. Otra cosa, otra consecuencia. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. Queridos hermanos, esto es tan simple de explicar. Y por último, hermano Juan, ¿por qué no celebran la Pascua estos que hoy en día hacen estas cosas? ¿Por qué no sacrifican animales? ¿Por qué no apedrean a los adúlteros o a los rebeldes? O el padre que tiene un hijo o hermano rebelde, ¿por qué no lo trae para que le maten como en la ley decía? Porque realmente no están viviendo bajo la ley. Solamente esto es lo que los pastores, pastoras les encanta predicar, porque de ahí es que van a sacar el diezmo y otras cosas más en las cuales no tuve tiempo para entrar y por qué se empecinan en estar hablando de la ley. Dice Gálatas 3:10 y con esto concluimos. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Queridos hermanos, ojalá que estos 2 puntos al menos que hemos tratado en esta tarde, ya puede quitar la pantalla si usted gusta, hermano Juan. El hermano Juan tiene el PowerPoint, la presentación, si alguien lo desea completa, él se la puede enviar, o si me la pide a mí, yo también la tengo, se la puedo enviar ya tanto en PDF como en la presentación que el hermano la ha puesto. Gracias por su atención, que Dios les bendiga, ojalá